Buenas noches, estimada docente. Te saluda Caterina Cabrera, maestrante en Ciencias Penales y Criminológicas. A continuación voy a compartir pantalla para hacer el video explicativo acerca del análisis de los instrumentos de medición. Tenemos entonces como el instrumento de medición se enfatiza principalmente en la importancia dentro de la validez de un proceso articulado, que debe trascender de la confiabilidad, la validez y las condiciones indispensables en todo proceso de la medición en lo que corresponde a una investigación científica. Según el autor Herrera, un instrumento de medición es una técnica o un conjunto de técnicas que permitirán una asignación numérica que cuantifique las manifestaciones de un constructo que es medible, solo de manera indirecta. Para Sandy, los instrumentos de investigación son herramientas operativas que permiten la recolección de los datos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las prácticas de investigación sin una epistemología definida se convierten en unos instrumentos de las técnicas, por lo cual un instrumento deberá ser producto de una articulación entre un paradigma epistemológico respectivo teórico y de la metodología para las técnicas de la recolección y el análisis de datos en lo que es una investigación. A continuación, voy a presentar lo que son los análisis y tipos de ítems. Los análisis de los ítems son aquel contexto de un análisis clásico de ítems que significa la aplicación de los métodos estadísticos para establecer las características de cada ítem. Los aspectos que tradicionalmente se tienen en cuenta son el coeficiente de dificultad, que permite establecer el número de estudiantes que han contestado correctamente a un mismo ítem, y el índice de discriminación, que distingue los ítems según hayan sido resueltos correctamente por los estudiantes que han conseguido mejores resultados globales en la tarea en la cual se aplique lo que son un ítem para formar parte. Y lo que se obtiene del análisis de tus ítems son resultados globales para la satisfacción de una tarea o algún análisis que se desea hacer. Los tipos de ítems que yo he puesto a continuación dentro de esta presentación es sobre las descripciones. Por ejemplo, tipo de ítem que tenemos es la descripción, que prácticamente dice la teoría, que no es un ítem, es una técnica de opción que facilita colocar la información general de la prueba o bien instrucciones muy puntuales para su solución. También existe el ítem que es de opción múltiple. Por ejemplo, aquí van dentro de una encuesta lo que son las respuestas múltiples, que es a partir de la configuración que se haga le permitirá al estudiante seleccionar una o varias opciones de un listado. Dentro también de un instrumento de recolección de datos, también podemos poner el siguiente ítem que puede ser verdadero o falso, que posibilitará al estudiante seleccionar una opción de dos únicas posibilidades. También tenemos el emparejamiento, que le permite al estudiante seleccionar un listado de opciones de respuesta de la que más se asocia la frase o pregunta de emparejar. La de emparejamiento, que es similar a la de emparejamiento, la que es el emparejamiento aleatorio. También tenemos dentro de un instrumento, de un diseño de instrumento, también podemos usar ítems con respuesta corta, donde el estudiante debe colocar una respuesta compuesta por una o varias palabras. La numérica, que es que el estudiante debe colocar una respuesta numérica. La de ensayo, que le permite al estudiante escribir frases o párrafos como respuesta a una pregunta, conocida como pregunta de desarrollo. Elegí la palabra perdida. A partir de un texto, el estudiante ubica las casillas donde se despliegan opciones que contemplan el texto. Cabe recalcar que los ítems que van dentro de un instrumento que sirve para la recolección de datos no solamente se aplica a estudiantes, sino también se puede aplicar a una población o a un grupo determinado de profesionales o a la población en general. Según lo que corresponde al análisis de discriminación de los ítems, tenemos según la teoría lo siguiente. Por discriminación se entiende la capacidad que tiene el ítem en la prueba para separar a las personas que saben un atributo del constructo evaluado y las personas que no lo saben. Según el autor Morales, los índices de discriminación expresan en qué medida cada pregunta o ítem diferencia a los que más o menos saben. Según Muñiz, menciona que el objetivo de la medición de discriminación o homogeneidad para los ítems responde a la necesidad de cada elemento de una prueba que debe poder diferenciar a las personas que punteen alto y aquellas que punteen bajo. Por lo tanto, un buen ítem debe ser acertado a mayor precisión por aquellos que puntúen alto en la prueba. Es importante comprender que el índice de discriminación proviene entonces de la correlación del resultado en el ítem con la calificación total de la prueba y se aduce que el resultado del ítem fue eliminado totalmente de la prueba para hacer su correlación.
Esto es respecto al análisis de la discriminación de los ítems. Según el índice de dificultad de los ítems, tenemos que es la proporción de las personas que responden correctamente un reactivo de una prueba o un instrumento que nosotros tengamos de una recolección de datos. Mientras mayor sea esta proporción, menor será su dificultad. Se trata de una relación inversa. A mayor dificultad del ítem, menor será su índice de dificultad. El coeficiente de dificultad de un ítem viene determinado por el porcentaje de candidatos. Tenemos aquí una especie de un ejemplo, al que se administra, por ejemplo, a un grupo una prueba que contesten concretamente si un ítem le resuelve 10 de 100 estudiantes, su índice de dificultad es del 0,1 de 10 dividido por 100, que se considera demasiado difícil, mientras que si lo resuelven 90 de 100 estudiantes, sería 90 dividido por 100. Su índice de dificultad es el 0,9 y resulta demasiado fácil. Un ítem muy fácil o muy difícil no proporciona información sobre los distintos conocimientos de los miembros del grupo de estudiantes que ha realizado la prueba. Solo informa del hecho de que la mayoría de los estudiantes lo han encontrado fácil o difícil. A poco probable es una situación en la vida real en la que se supone que no todos los estudiantes de un grupo tienen un comportamiento homogéneo con relación a los distintos aprendizajes. Los especialistas consideran que este tipo de ítem debe desestimarse. En el índice de dificultad de los ítems también recae, por ejemplo, que no todas las personas que van a hacer, en este caso, la población de muestra para hacer una investigación, no todos coinciden con las mismas respuestas. Según el diseño de instrumentos, he tomado en consideración la siguiente. Muchas son clasificaciones de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para el autor, Ruiz Bolívar, señala que la clasificación de acuerdo con el proceso de evaluación pueden ser formales e informales. El propósito son las pruebas, tests, escalas, cuestionarios, lista de cotejo, guías de observación, guías de entrevista y diario de campo. El campo de aplicación son los psicométricos, edumétricos y psicométricos, sociométricos. Inclusive la forma de responder al grado de la objetividad de la respuesta, los criterios de la interpretación, la forma de la aplicación y el tiempo disponible para responder. Todo esto se toma en consideración para lo que sería el diseño de instrumentos. Tomando en cuenta la diversidad de criterios, se muestra a continuación una compilación de técnicas de recolección que son mayormente utilizadas en las ciencias sociales, con los instrumentos que corresponden a cada una de ellas. A saber, entre los diseños de instrumentos tenemos la encuesta, la entrevista, las técnicas sociométricas, sesión en profundidad, observación y revisión documental. Para redactar lo que son los ítems, se ha creído pertinente poner en este video explicativo lo siguiente, para tomar en cuenta dentro de la redacción de los ítems. Debe existir un alto grado de congruencia entre el ítem y el constructo psicológico que se quiere medir. Los constructos deben estar claramente definidos. Si no es así, difícilmente se podrá valorar el grado de congruencia ítem-constructo. Hay que tratar de minimizar los errores de la medida cometidos al medir en el constructo con cada ítem. El formato de los ítems ha de ser adecuado para los objetivos del test. Los ítems deben reunir las características psicométricas más adecuadas en cada caso. Los ítems deben estar bien redactados. Los ítems deben satisfacer las consideraciones legales y técnicas pertinentes. Por ejemplo, se deben evitar los plagios dentro de lo que son los instrumentos que se vayan a usar para la recolección de datos. Eso es en cuanto al video explicativo sobre el análisis técnico de los instrumentos de medición en un proceso que nosotros tenemos para la recolección de datos dentro de una investigación. Eso sería el video explicativo. Estimada docente, saludos cordiales.